¿Quieres tener evidencias de quién es Jorge Mario Bergoglio Francisco? Es decir, evidencias de que él es el falso profeta. Mira este video, pero con una advertencia. Todo conocimiento trae en sí una responsabilidad. Lo que escuches, lo que mires en este video va a ser para que tú tomes serias decisiones. Dice nuestro Señor Jesucristo: ustedes digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo demás viene del maligno. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Bergoglio habla de una forma ambigua. Nunca dice claramente si algo es bueno o malo de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando se trata de pecados que van contra los mandamientos de Dios, por ejemplo, respecto a la homosexualidad dice: ¿quién soy yo para juzgarlos? Tanto así que a los que abrieron albergues para transexuales los felicita y le dice: saludos a las chicas. Respecto al aborto dice: es solo un problema social. Tanto así que promueve las vacunas para el tal coronavirus hechas con células de bebés abortados, diciendo: vacunarse es un acto de caridad, cuando todos sabemos que el participar directa o indirectamente en un aborto incurre en excomunión. Respecto a los sacrilegios y burlas a la fe cristiana dice: es solo una obra de arte. Tanto así que a la idolatría a la Pachamama dice: todos tienen derecho a expresarse. En cambio, cuando se trata de acciones y prácticas de verdadera fe y fidelidad a Dios y a la verdad, se burla con odio y desprecio. Por ejemplo, de los dogmas de fe dice: no hagan dogmas, eso es una soberana tontería. Sobre la Eucaristía, la palabra de Dios nos dice: no den el pan de los hijos a los perros. Y también dice: el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo en pecado, come su propia condenación. Bergoglio, contrario a la palabra de Dios, dice: la Eucaristía no es el pan de los santos, sino de los pecadores. Y junto con sus cardenales y obispos, permite y promueve la comunión de la Eucaristía a todos los que quieran, incluso si pertenecen a otra religión, si son o no son bautizados, incluso llevar la comunión a los criminales sin necesidad de confesarse. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bergoglio, negando a Cristo, negando la obra de la salvación, dice: todas las religiones llevan a Dios. Jesucristo no es el único camino. Todos son hijos de Dios. Cristo ya no es el centro de la iglesia. San Pablo en el Nuevo Testamento dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. El falso profeta Bergoglio dice: la existencia de Cristo es un hecho histórico, pero la resurrección de Cristo es solo un acto de fe. Jesucristo nos ordena: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Bergoglio, en cambio, dice y ordena: no hagan proselitismo. No van a convertir a nadie, solo acérquense. Todas las religiones llevan a Dios. Todas las oraciones son válidas. Todos son hijos de Dios. En la Biblia está escrito que la Virgen María es la llena de gracia y la Iglesia la proclama inmaculada desde su concepción, sin pecado. Bergoglio, en contra de la Virgen María, ha dicho muchas cosas y muy claramente cargadas de un profundo odio. Por ejemplo,
la llama, la Virgen María es solo una madre, mujer y discípula. Nadie nace siendo santo. Cristo nombró a Pedro como cimiento de la iglesia. Es decir, Pedro es el vicario, el que representa a Cristo en la iglesia y el que se encarga de apacentar su rebaño. Jorge Mario Bergoglio Francisco es un agente del gobierno mundial que trabaja específicamente para la agenda de la ONU. Pueden entender por qué tanto promueve el calentamiento global, la inmigración en forma de hordas invasoras, la invasión, fraternidad universal, cómo es que protege y bendice a gobiernos tiranos, anticristianos y satánicos. Por ejemplo, Lula, Madero, Evo Morales, Daniel Ortega. Y entenderán cómo promueve el Lobbygate, diciéndoles quién soy yo para juzgarlos. El papel de Pedro es proteger, defender y confirmar a los cristianos en la fe. Por tanto, también a los sacerdotes, confirmarlos en la fe. Bergoglio está en contra de los sacerdotes cristianos tradicionalistas. Incluso ha criticado los sombreros de una congregación de religiosos, nombrándolos Saturno y diciéndoles que ellos, y eso es el verdadero clericalismo. Cerró incluso el Seminario Mayor de Argentina. Ha amenazado a varias instituciones de religiosos de seminarios de consagrados. Si no se someten a sus leyes, les cierra la institución. Realmente tiene un odio profundo contra la Iglesia Católica, pues hasta defiende y bendice y se alía con los enemigos de la Iglesia, como son los herejes, los promotores de la teología de la liberación, los liberales, y hasta los asesinos de cristianos, comunistas e islámicos. Mientras que defiende las burlas y agresiones a la fe cristiana. Por ejemplo, lo de las Olimpiadas, dijo que era una obra de arte, cuando fue un ritual blasfemo, todo ese ritual que hicieron en la inauguración de tales Olimpiadas. Tanto así que llama el sexto mandamiento, el ir contra el sexto mandamiento no es un pecado tan grave. Es decir, que el cometer actos impuros no es un acto tan grave para Bergoglio. Permite y promueve el pecado y los sacrilegios y participa en rituales paganos e idólatras. Jorge Mario Bergoglio Francisco está excomulgado de la Iglesia Católica. 7 veces excomulgado por diferentes causas canónicas de excomunión. Jorge Mario Bergoglio Francisco es pro aborto, comunista, masón. Su elección fue un fraude. Predica un evangelio distinto. Da culto a la Pachamama y otras idolatrías. Practica la hechicería y el ocultismo. El Apocalipsis lo describe como el que habla como dragón. Habla con un profundo desprecio y burla. Habla en doble sentido y muy perverso. Ya San Francisco de Asís había anunciado de un destructor de la iglesia. Incluso la Virgen de Salet habla de este gran engaño de un falso papa. Y bien, ¿de dónde tomó el nombre de dragón Francisco? Sir Francis Drake. Sir Francis, el pirata que secuestró la barca de San Pedro. Sir Francis, conocido en Inglaterra por ser un pirata que secuestraba los barcos cargados de oro que los españoles portaban de América a España. Sir Francis Drake. De ahí toma el nombre de Francisco, puesto que él secuestra y ha secuestrado la barca de San Pedro, la iglesia de Cristo. El nombre de Bergoglio no existe. Es un nombre inventado
al estilo de la masonería, para no ponerse nombres cristianos, y significa el hijo de Gog. Gog y Magog son los dos enemigos de la iglesia del Apocalipsis, que se unen para combatirla. Gog viene de Goliat y los filisteos, que han venido a ser los islámicos, que exterminaron a todas las primeras comunidades cristianas y que hasta la fecha siguen matando cristianos. Magog son las hordas de mongoles, que arrasaron Roma y que en estos tiempos crearon el gobierno comunista, y que son hasta la fecha otro de los más grandes perseguidores de la fe cristiana y asesinos de cristianos. Bergoglio es partidario y protector del Islam, terrorista y partidario practicante del comunismo. Es un adorador de Satanás y precursor del Anticristo, de cual está preparando su llegada. Así como nuestro Señor Jesucristo, el precursor, fue San Juan Bautista, quien preparó la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Anticristo y el falso profeta intentan imitar a Jesucristo, pero haciendo todo lo contrario, por lo cual el Anticristo, su precursor, si se puede decir así, es Jorge Mario Bergoglio Francisco, es el falso profeta. Ahora entienden. Todo conocimiento trae en sí una responsabilidad. Después de haber visto este video, vas a tener que tomar decisiones. Porque si después de haber visto la verdad, te haces el ciego a la verdad, realmente te quedarás ciego. Si después de haber escuchado la verdad y te haces el sordo, el mudo a tal verdad, te quedarás atado. Y ahora toma tus decisiones, porque Dios te pedirá cuentas de acuerdo a tu conciencia.